Hola, me salió así. ¿Cómo estás? Porque vengo así un poquito apurado. Se dan cuenta que les pido disculpas. Empezamos apenas un par de minutos después. Bueno, pero el hecho es que estamos de vuelta juntos. Eso es lo más importante. Bueno, ¿cómo se llama? El hecho de estar juntos y de poder compartir de nuevo, estar cosas así, vivencias, sensaciones y toda esta cosa, digamos, que viene después de las vacaciones. Claro, yo siento así, como se llama, que era muy importante también el poder descansar un poco. Yo me di cuenta, uno no lo percibe eso, ¿no? En la actividad, en el goce inclusive del trabajo mismo. Pero después, en el momento en que uno se conecta con ese, de la posibilidad de descanso, del espacio, de todo, de tener una actitud distinta, ¿no? Corporal y mental. Entonces, y se da cuenta lo necesario que es. Pero eso, digamos ahora, la situación es esta, ¿no es cierto? De poder estar juntos, como decía, y volver nuevamente a esta ligazón, a esta unión que tenemos, ¿no es cierto? Y bueno, el día de hoy, quería empezar con un poemita chiquito, que no es, digamos, de cosecha propia, sino es un tema de Guillermo Apollinaire. Es muy poquito, muy cortito, pero es tan lindo, tan importante el mensaje que transmite y la belleza, que realmente dije, bueno, vamos a empezar con eso. Se llama Acérquense al borde, y es muy interesante, porque ahora van a ver cuál es el significado. Dice, acérquense al borde. No podemos, tenemos miedo. Acérquense al borde. No podemos, nos caeremos. Acérquense al borde. Y se acercaron. Y él los empujó. Y ellos volaron. Este poema tan pequeño y tan hermoso tiene que ver mucho con el sentido, el trabajo terapéutico, digamos, la actitud mía hacia los pacientes y lo que ellos de alguna manera tienen como dificultad, ¿no? Que es el miedo, fundamentalmente el freno del miedo, el miedo que los paraliza, porque toda actitud de cambio, toda actitud de crecimiento, de volar, digamos, de poder salir de lo habitual, de lo común, ¿no? Produce mucho miedo, mucho miedo. Estamos muy estigmatizados por la repetición, por la rutina, y sobre todo por el miedo, como decía, ¿no? No, esto no, aquello tampoco, o si sales de lo que debe ser, o estás seguro, fíjate que de hacer lo que estás seguro, de tomar ese camino que ya lo venís pensando. No, de repente la posibilidad de salir de esa situación, de jugarse, de poder afrontar y con miedo y todo, la posibilidad de estar mejor, ¿no? De transformarnos en mejores personas, que eso sería el tema. No tanto estar mejor en un sentido material, que no tiene tampoco nada de malo eso, pero cuando es como objetivo es el problema. Poder disfrutar de la vida como es, ¿no es cierto? Y de esa manera poder salir un poco de todas estas situaciones de sufrimiento, de dolor, ¿no? De depresión muchas veces, de no poder aceptar que las cosas son como son, ¿no? Y no como nos gustaría muchas veces. Pero bueno, así que cuando estaba allá afuera, no digo que pensé mucho, pero sobre todo ya cuando venía los últimos días, sentía esa sensación, esa necesidad de la radio, de volver acá, estar con los chicos acá, que de repente hoy me recibieron muy bien. Y bueno, eso, ¿no? Todo eso como base, digamos. Después también la posibilidad de los proyectos, ¿no es cierto? La idea de planificar, ¿no? De alguna manera, no de una manera muy detallista ni nada, pero la posibilidad de poder hablar y comentarnos con respecto a los talleres, a los grupos, a las posibilidades de poder hacer actividades, ¿no?
como hicimos el año pasado, pero con algunas, podemos tener algunas variables. Por ejemplo, hay una de las posibilidades son los grupos, por ejemplo, terapéuticos, que el año pasado se habían hecho en la primer parte del año, hasta la mitad más o menos. Después se trabajó mucho con los grupos de reflexión, con los seminarios, con las reuniones informales que se hacen en los bares, todo eso. Pero quería retomar este año el tema de los grupos terapéuticos, que es muy importante, no solo por la dinámica que tiene, por las características que lo diferencian obviamente de la terapia individual, sino también por la posibilidad de que la gente tenga acceso también a ese tipo de tratamiento. Porque claro, en las terapias individuales a veces se hace más difícil por la cuestión económica, a pesar de que siempre se busca que se pueda hacer, ¿no? Pero en los grupos eso, digamos, disminuye y la gente puede, digamos, tener acceso con más facilidad. Pero ese sería uno de los puntos. El punto fundamental no es eso solamente, sino el cambio de actitud que se produce cuando el paciente deja esa actitud de víctima o de pedir o de sentirse que él es el que sufre solamente, ¿no? Y empieza a compartir, el tema de compartir, el tema de verse con los pares de igual a igual, de lo que le pasa a él le pasa a otro y así sucesivamente, ¿no? Entonces ya la cosa va bajando, ya no es tan doloroso, tan difícil enfocar los problemas, lo que llamamos problemas, después ya vamos a ver que no es tan así. Después nos damos cuenta que vamos aprendiendo con los conflictos y con los problemas. No son para digamos, ¿cómo podemos decir?, atacarlos, pelear con las cosas, sino al revés, poder hasta verlos como maestros, ¿no? Como posibilidades de que nos enseñan a ver la forma como estamos viviendo, cómo tomamos las cosas, cómo es nuestra relación con los demás. Bueno, entonces el enfoque grupal va a tener digamos, no un principal punto de vista de acción, sino va a ser de alguna manera una posibilidad que el año pasado no pudimos desarrollar, ¿no? Mucho. Y el grupo es una condición básica de la interacción, de la vida misma, ¿no es cierto? Siempre cuando en la vida se genera siempre alrededor, con nuestras conductas, con nuestras actitudes, con los roles que tenemos que asumir a veces, se van produciendo, de esa manera se va integrando la relación de unos con otros y entonces van apareciendo una visión, como dije hace un rato, no del ego en el sentido de que a mí me tienen que atender o yo soy la figura central como es en la terapia individual, sino que aparece una situación menos demandante y de posibilidad de actuar en el sentido hacia el otro, hacia el prójimo, ¿no? Y aparte de eso, sobre todo en algunas patologías o problemas de las personas con respecto a asumir su soledad, que les cuesta muchas veces, poder llegar a ver la soledad no como un enemigo, como un problema, sino al contrario, la posibilidad de encontrarse con uno mismo, ¿no? Pero bueno, el tema de que aparezca como conflicto, hace que en el grupo, respecto a eso, no solo lo saca uno de una situación demandante, como decíamos, sino que va generando un espacio común, ¿no es cierto? Lo que llama un sentido de pertenencia, de algo que una vez en la semana nos vamos a encontrar, se desarrolla más un sentido solidario, ¿no? Y el compartir. Entonces, esto es más, produce un crecimiento a nivel no solo mental, sino fundamentalmente espiritual. Aprendemos a dar y a recibir, y aparte se trabaja más que con los conflictos, con las partes sanas que tenemos todos, ¿no? Los logros, lo que podemos hacer, ¿no? No tanto en lo histórico, lo que me pasó, sino lo que me está pasando en este momento y la posibilidad de crecimiento, ¿no? La otra cosa es el desarrollo de los valores éticos, la solidaridad, como decíamos, la comprensión. El lenguaje va siendo menos de yo, ¿no? Y entonces poder
evolucionar, digamos, desde esa situación hacia el nosotros. O sea que eso le vamos a dar particular importancia este año. Después, otros niveles, digamos, de cambio, sí, de posibilidades de hacer cosas, vamos a tenerlo también en grupos de orientación familiar. Los conflictos familiares están a la orden del día. Y entonces eso genera conflictos, problemas de convivencia, situaciones no resueltas. Se investiga inclusive en varias generaciones, se trabaja con las constelaciones familiares, con distintas técnicas. Pero vamos a ver la posibilidad de que se puedan resolver conflictos, y todo en general está planteado en términos de plazos breves, no de terapias largas, como decíamos antes, ¿no? Con una orientación más histórica o familiar desde el punto de vista de la infancia o de los vínculos primarios. Es importante eso, pero lo más importante, como decimos, es trabajar de acá para adelante, en el presente, sobre todo con la posibilidad, el potencial que tenemos, los logros, las cosas no positivas. No me gusta mucho hablar de positivo o negativo, pero sí de cambios, de crecimiento. Otra temática que es muy interesante y que me han llamado mucho y me han hablado mucho es la terapia de pareja, la conflictiva de la pareja humana, ¿no es cierto? Ese ideal de buscar en el otro la solución de todas las cosas y encontrar definitivamente la dicha, la felicidad, ¿no? Entonces, no poder soportar que esto se va dando a veces en forma negativa y se repite, ¿no? Esa tendencia. Y entonces esto tiene que ver muchas veces con el concepto de ilusión, desilusión, la proyección de querer encontrar mágicamente o a través de una relación de pareja, a través del otro, empezar a sentir los cambios en uno, cuando en realidad lo que se está produciendo son conflictos de los dos, que en la relación aparecen como conflicto, como pelea, como separación, y que lo que es importante no es tanto buscar la felicidad en esa persona, porque después viene la desilusión, sino el hacer consciente esos conflictos. La pareja es fundamental en la relación para crecer, y entonces no es una búsqueda de salida, sino de comprensión, de poder ir entendiendo y ahí afirmándose. Eso es otro tema. Y después vamos a seguir con los grupos, los talleres, esos talleres famosos que hacemos en la calle Rocamora ya hace años, un lugar muy lindo donde nos trabajamos mucho, los miedos, los bloqueos, las cosas que venimos arrastrando, las creencias, y todo con ejercicios, con música, y con la línea siempre de lo afectivo, poniendo el acento siempre en el sentimiento. Esos son talleres que se hacen por la tarde, una vez por mes o cada 2 meses. También vamos a continuar. Y la otra cosa que también veníamos haciendo y que vamos a seguir son los seminarios sobre autores o temas importantes, sobre todo ya, digamos, básicos, ¿no? A fin de este año que pasó, hicimos uno muy breve, de primer nivel, sobre la obra de Cartol, El poder de la hora, y con muy buena participación de la gente, fue muy, muy interesante. Porque el seminario no es un seminario teórico solamente, de lectura de texto, ¿no? Sino fundamentalmente es un seminario vivencial. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros leemos o aprendemos en el texto, lo transformamos en qué tiene que ver eso con nuestra vida personal, dónde lo registramos eso, ¿no? Y qué aprendizaje nos da esa situación, qué nos permite ver. Entonces cada uno, a partir de ver su propia historia y sus propias cosas, lo va transmitiendo y lo va compartiendo. Eso también con el agregado de ejercicios específicos, gestálticos, así que permiten poder tener una visión común, ¿no? Los seminarios son de una vez por semana y generalmente duran 1 hora y media, 2 horas.
y se da después un certificado o algo digamos cuando termina el nivel. Duran generalmente un mes o un poco más, pero esa sería la idea, ¿no? Bueno, y el otro tema y lo otro que faltaría sería el grupo de reflexión que viene acompañado, no solo es de reflexión en el sentido filosófico, sino que por supuesto va esa combinación característica de este programa, o mía también, ¿no? Está incluido en mi quehacer diario, que es la filosofía, la medicina y la poesía, ¿no es cierto? Eso se hace siempre de una manera más libre, más informal, porque no resiste clasificación, teorización, digamos una división para poder aprender teóricamente. No, eso se siente. Eso pasa directamente por la situación de sentir y de transmitir y de expresar. Entonces lo hacemos generalmente en algún lugar informal, en algún bar generalmente de la zona de Palermo, y entonces digo así, bueno, puede ser en otro lado, pero por ahora estamos haciendo así, y vamos a tratar de que sea una vez por mes, ¿eh? Eso también va a ser parte de la actividad. Bueno, como ven, vengo con posibilidades de hacer cosas. Y bueno, y después lo de siempre, ¿no? Este diálogo que tenemos, que los días viernes se hace en vivo, y que ahora en la segunda mitad, seguramente, pues ya estamos nos quedan 2 o 3 minutos de la primera parte, me gustaría tener con ustedes, ¿no? Así que se siente con esta vuelta nuevamente. Y me gustaría charlarlo, ¿no? Que hablen, que llamen acá, ¿no? Al 4866-0900, ¿no? 4866-0900. Y entonces nos ponemos a compartir cosas, ¿no es cierto? Que es lo más lindo, ¿eh? La vuelta al diálogo, digamos, ¿eh? Bueno, eso sería un poco la idea. También, por supuesto, la poesía, ¿no es cierto? Hoy empezamos con una poesía muy particular, ¿no? Muy particular. Pero eso lo tengo como una idea muy importante, la de que uno tiene, el paciente o la persona que está en crisis, o todos los que sentimos en algún momento ese temor, esa cosa de que vamos a hacer pero no hacemos, y que no tomamos las decisiones, por miedo siempre, siempre esa sensación, digamos, digamos como que las cosas se terminan así, vacías, y no es así. Es lo que Eckhart Tolle dice en su libro del poder de la hora, dice que lo importante es morir antes de morir, para darse cuenta que la muerte no existe. O sea, ¿qué quiere decir esto? Morir antes de morir significa terminar con una etapa de uno, o con un momento de la vida donde uno tiene que cambiar forzosamente para poder crecer. Y eso es muy difícil. Hay mucha gente que sigue todavía. Ahora en las vacaciones en el hotel en que estaba, me acuerdo que en un desayuno así compartido con otra gente, había uno que decía, un señor, ¿no? Que él hace 50 y pico de años que vive en la misma casa, en el mismo barrio, y que es un barrio donde todos son así, se conocen ya de hace muchos años, cuando iban al colegio juntos, del primario. Y lo decía así, ¿no? Satisfecho de que fuera así, de que las cosas no cambiaran, que fuera siempre lo mismo. Y claro, tiene una cierta, ¿cómo podríamos decir? Una cierta comodidad el no cambio, pero también es el no crecimiento, es la no evolución, es quedarse en la repetición, ¿no? Y bueno, ese es el tema. Para mí, otro de la importancia que tiene este paréntesis, que yo decía con respecto al descanso, a la percepción de una forma de vivir anterior a eso muy acelerada o muy tensa, ¿no es cierto? O sea, y bueno, me parece que eso tiene que ver por ahí el contacto con la naturaleza, porque uno realmente, la vida que lleva, y sobre todo en una gran ciudad,
es muy intensa, muy repetida sobre todo, ¿no? Se hace una cosa rutinaria. Y eso nos va quitando vitalidad, nos va quitando ganas, ¿no? Se transforma en un movimiento permanente igual y robótico, donde realmente la situación de deseo, de ganas, de sorpresa y todo eso no está, ¿ya? Se va creando como una atmósfera, ¿no? Y esa atmósfera es siempre como de tengo que hacer o debo tal cosa hacer, ¿no? Y después los logros, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? Y todas esas quejas. Yo creo que de golpe, cuando nosotros nos separamos de eso, nos ponemos en contacto con la naturaleza, recibimos una especie de, ¿cómo podemos decir?, de lección, ¿no? De quietud, por ejemplo, de quietud, o sea, de que no es necesario hacer todo el tiempo, ¿no? Parar, ¿no? Y recibir y ver, poder ver las cosas que normalmente no vemos, ¿no? Esa cosa de la pausa, de que el caminar no es acelerado, sino tranquilo, de que hay tiempo, ¿no? Que nosotros somos el tiempo. O sea, si nosotros nos movemos de una manera, somos un tiempo acelerado, y si no, más lento. Y las posibilidades de captar cosas, fenómenos y sensaciones es mucho mayor cuando uno lo hace de una manera tranquila. Después eso por un lado, el contacto con los seres básicos fundamentales, ¿no? El poder disfrutar de un cielo, de un mar, qué sé yo, de un bosque, de un verde, es decir, cosas que normalmente en la ciudad no existen o se ven muy, muy poco. Después el contacto con la gente, depende también cómo sea, ¿no? Pero el contacto con la gente también se hace desde otro lado, no desde la necesidad de tener que hacer algo o de discutir o de tener razón o de cosas por el estilo, sino simplemente por el solo hecho de hacerlo, ¿no? O sea, todo eso hace que el sistema orgánico y todo uno, la persona en sí misma, se mueve y siente de otra manera. Yo realmente he disfrutado bastante de esto. Me acordaba de uno de los textos de Cartol sobre esto que decía de la naturaleza, ¿no es cierto? Que no nos damos cuenta de la importancia que tiene en todo, en el respirar, en el caminar, ¿no? En conectarnos con la belleza, por ejemplo, ¿no? En determinados momentos. Dependemos de la naturaleza, no solo para nuestra supervivencia física. Nos enseña, la naturaleza nos enseña a ser. Fíjense qué interesante, ¿no? Nos hemos perdido, dice Cartol, y es cierto, eso es lo que decía recién, en el hacer. Todo hay que hacer, todo, ¿cómo no hiciste nada? ¿Y cómo? ¿Y a dónde estuviste? ¿Cómo no haces nada? ¿Y cómo estás así? ¿Y ningún proyecto? ¿No? Y entonces nos hemos perdido en eso, en el hacer, en el pensar, entramos en un laberinto, ¿no? Como perdidos. Y todo se ve como problema. Y bueno, nos hemos olvidado lo que las rocas, las plantas, los animales ya saben, ¿no? Nos hemos olvidado de ser nosotros mismos, de estar en silencio, de estar donde está la vida, ¿no? De poder vivir las cosas como son. Y si uno se pone a percibir eso, a esos elementos, como decíamos, un árbol, la naturaleza en sí misma, uno siente siente que ellos descansan en el ser. Es como que ellos están unificados con lo que son, no se cuestionan nada, ni buscan nada. Es como que todo estalla dentro de esos seres, o tanto sea del reino animal, vegetal, mineral, o de, digamos, en general eso es como una especie de acomodamiento a un orden y a una totalidad. No están separados de las cosas, de todo del cosmos, de lo que sucede. Y nosotros sí, nosotros con nuestra mente enseguida nos separamos de todo. Y entonces, cuando estamos generalmente, fíjense, cuando uno sale a veces de la ciudad y tiene un paisaje, un momento del día donde invita al silencio, ¿no es cierto? Y uno lo honra a ese lugar,
estando allí, nada más. Serenarse, mirar, escuchar, observar. Todo es, ningún elemento de la naturaleza se plantea una discusión o querer cambiar en el sentido de no estar de acuerdo, ¿no? No están divididas las cosas, están unidas consigo mismas y con la totalidad. Nosotros que tenemos ese punto de conflicto que sería nuestro ego, nuestra mente, que nos genera cosas, y entonces claro, eso hace que nos separemos de todo, de lo que es. Y entonces para eso es importante tener conciencia primero, ¿no? Sentir la vida. Cuando uno la percibe, no solo como decíamos con el pensamiento, uno siente eso, siente una energía distinta, ¿no? Y sobre todo cuando en el misterio del silencio, de observar, de sentir, darnos cuenta y que la importancia que tiene el respirar, por ejemplo, ¿no? Todo eso. Entonces, bueno, esta situación lo da a veces, aunque sea por un periodo breve, las vacaciones. Pero también es importante que esto empiece, que lo podamos sentir también en la vida, haciendo pequeñas pausas, desarrollando algunas técnicas que nos permitan en algún momento conectarnos con nosotros mismos, bajar la ansiedad, la frecuencia de las cosas, la rapidez con que nos movemos. Toda la tecnología lo que nos ha dado es eso, nos ha dado rapidez. Lo que antes se hacía en un tiempo ahora se hace rápidamente, pero la esencia de las cosas no han cambiado. El sentido de comunicarnos, de querer dialogar con otros, los sentimientos, la necesidad de compartir, todo eso está. Nada más que es más rápido todo. Y digamos, hace que la persona no pueda registrar lo profundo. Es como entrar y salir, ¿no? De todas las cosas, o no estar, ¿no? Hay un autor, Auger o algo así, Auger francés, que tiene un concepto del no lugar, de que hay elementos en la vida, digamos, espacios que no son aptos para el diálogo, para la comunicación, donde todo pasa rápido. Es un lugar para pasar, no para quedarse. Y entonces al no quedarse la persona en contacto con otro o con la naturaleza misma, siempre está en movimiento. No se sabe para qué, pero sí, rápidamente. Entonces, claro, eso hace que se vaya deshumanizando un poco el vínculo, ¿no? Los lugares donde se puede cruzar uno son lugares de paso. No es esa cosa de vení, sentate, vamos a tomar algo, vamos a charlar un poquito, no. Todo es un ritmo así y sobre todo anónimo, ¿no? Los grandes shopping, los lugares así, los subterráneos, los espacios donde la gente no tiene un aeropuerto, lugares donde la gente pasa, pero no queda. No hay una posibilidad de ida y vuelta, digamos. Así que bueno, todo se va dando, y después ¿cómo se llama? La información rápida, completa, en 5 minutos de todo lo que está pasando en el mundo. Eso es terrible, es como que uno ya tiene todo, ya sabe todo, ¿no? Me sonrío cuando lo digo porque ¿qué es saber todo, no? Ojalá pudiéramos saber quiénes somos, esa sola pregunta. Entonces uno se queda y deja que la cosa venga y la va viendo. Y no quiere cambiar nada, no quiere poner alambre ni nada, como dice la canción. Entonces se da cuenta, se empieza a dar cuenta que todo está bien, que uno es más feliz de lo que le parece. Y que dentro de uno están las cosas. Lo que pasa es que no lo buscamos, todo lo buscamos afuera. A ver, ¿a dónde puedo llegar? ¿Qué cosa puedo hacer? A ver, hoy hago un curso de esto, mañana del otro, después voy para acá, después voy para allá. Y adentro nada, la mirada hacia adentro nunca. ¿Yo? No, yo que no. Los demás yo no tengo nada que ver. Yo soy una víctima de todo eso. Y no.
Veamos un poquito cómo estamos actuando, cuál es nuestra responsabilidad, qué nos pasa. No estamos separados del mundo, todo lo que está pasando en el mundo, en el planeta y todo. ¿Cómo es? A veces no tienen la sensación de que está enojado el planeta, de que el mundo es así en ese momento, de que nos está devolviendo cosas, digamos, situaciones de dolor, de heridas que le hemos hecho todo este tiempo. El consumismo, el afán por el dinero, y todo lo financiero, toda la cosa en el aire, y las ilusiones y los pensamientos y cosas que antes de golpe costaba. Yo veo, por ejemplo, tengo experiencias así con un familiar. De repente digo, bueno, se dio una oportunidad y una serie de cosas como para poder meterse en una situación de comprar algo. Pero después aparecen las dificultades para hacerse cargo de eso. Porque todo es rápido y todo tiene que ser ya y no se puede esperar. Y yo les decía, ¿no? Porque antes no era tan así. Cuando digo antes tampoco es tan lejos. Uno hacía lo que podía y si no se podía, no se podía y esperaba de a poco, ¿no? Ahora todo ya está. Se tarjetea, se hace cualquier cosa, total después se paga. Y hasta hay alguno que se sonríe porque dice, claro, cuando lo pague después no vale nada, eso va a ser fácil. Ese pensamiento es el que dominó el mundo después de la guerra, sobre todo, y más últimamente, ¿no? Después de la época del desarrollismo, después de eso vino toda esa etapa. Y entonces el dinero pasó a ser el elemento central. Es un rectángulo de papel que simboliza cosas, o que puede ser para canjear por cosas, se transformó en lo principal. O sea, no las cosas, no lo importante que uno necesita, sino el elemento del cuadradito, el rectángulo ese que sirve para después comprar cosas. Entonces, eso es una ficción. Yo no me puedo comer el billete, ni beberlo, ni nada por el estilo. Esos ejemplos del tipo que está en el desierto y se cayeron los dos de un avión, sobrevivieron, y uno tiene $1 millón y el otro tiene una botella de agua. Y bueno, ¿cuál es más valioso? Y así todas las cosas. Bueno, y después ¿cómo se llama? La idea todavía del éxito, ¿no? De querer tener éxito, de llegar no sé a dónde, ¿no? Y de no fracasar. Y todo eso que genera miedo, permanentemente miedo. Por eso, no sé, estas charlas, lo que hago en el consultorio y muchas cosas, tienen que ver con eso, con cambiar un poco una manera de ver el mundo, de ver las cosas, de vernos a nosotros mismos. Y entonces eso nos va a ayudar realmente. Parece que necesitamos mucho coscorrón y mucho dolor y mucha muerte para darnos cuenta. Bueno, ojalá que sirva esto, ¿no? Ojalá que sirva. Bueno, a ver un poquito. Bueno, yo dije a ver si alguno quería hablar, pero parece que hoy no. O si alguno lo quiere hacer, me gustaría mucho, para retomar un poquito ese diálogo, que justo antes de irme de vacaciones estaba muy lindo, porque llamaban bastante, entonces se daba ese intercambio, ¿no? Va y viene, hacían consultas. Si no, vamos a ir entrando en otro aspecto, que también es lindo, a nosotros nos gusta. Digo a nosotros porque ustedes me lo han dicho también. Que es la poesía, ¿no es cierto? La poesía que, como decía Hellman, le preguntaron qué es la poesía, y dijo, es un árbol sin ramas y sin hojas que da sombra. Entonces empezamos a conectarnos con eso, con la síntesis. La poesía es síntesis, es conocimiento directo, es hacer visible lo invisible. Esa es la función de la poesía, es la revelación, es un fenómeno revelador y es instantáneo. No necesita pensar la poesía, a ver qué pongo ahora, no, esto rima con esto, no, eso brota como un agua de manantial, sale solo. Y el lugar de donde brota es el corazón, no es el cerebro. Y entonces desde ahí vamos encontrando un denominador común, que es la belleza. Entonces yo decía, ¿no? Podemos entrar en algunos poemitas para ir acostumbrándonos ya
a tener otra vibración, no la de la queja, la de que dijo, no dijo, y si pudiera haber hecho así, y sin embargo hizo de otra manera, y siempre el continuo descontento, o la búsqueda de soluciones a algo que no hay que solucionar, que hay que aceptar. La vida, no sé, la vida en el planeta miles de millones de años. ¿Quiénes somos nosotros para decir que esto no, esto sí? No. Somos menos que un puntito en el universo. Eso no quiere decir que no valemos nada, no, todo lo contrario. Y acá sí leo una cosa de Rolando Toro, el creador de la biodanza, que cada tanto lo leemos, cortito pero fuerte, y donde dice que somos frágiles, pero fíjese cómo somos frágiles. Dice, fragilidad se llama, dice, ¿qué es la grandeza? Sino la pulsación de lo pequeño dentro de lo grande. Frágiles somos, aún más débiles que un rosal, ya que nos destruye una palabra, una mirada. Pero en nuestra fragilidad concebimos los titanes. En el fondo de nosotros, criaturas efímeras, producimos la eternidad. En la más indefensa orfandad no podemos vivir sin amor. En la humillante decadencia generamos el brote y en la brutal prueba de existir encontramos el éxtasis. Bueno, con esta belleza ya está. ¿Cómo se sienten después de escuchar esto? O de leerlo. Es así. Es igual que un atardecer, que un momento así de una noche estrellada o lo que sea. El silencio solamente. Bueno, a ver, seguimos. Esta es una poesía que encontré, digamos, que es hace ya unos años, con un gran amigo que ya no está, que tuvo un rol muy importante en el manejo de la economía, no acá, en otros países. Trabajaba para, digamos, hacían supervisiones en distintos países de los movimientos económicos, pero desde una mirada holística, desde una mirada no digamos, ¿cómo podríamos decir? Como si fuera de sacar provecho de todas las cosas, no, al contrario. Visitaban países que tenían conflictos así, inclusive económicos, pero por las carencias de cosas, por la pobreza, ¿no? Y justo hace ya un par de años más, debe ser 5, porque el tiempo, como ustedes dicen, saben, ¿no? Esa famosa frase, pasa volando. Los que pasamos volando somos nosotros, porque el tiempo somos nosotros. Nosotros generamos el tiempo. Así como el punto hacia la recta al plano, el plano al cuerpo, y el cuerpo al desplazarse hacia el tiempo. Entonces, con él, ese día leíamos una poesía en una galería que ya no existe, que se llama Galería Moon, que estaba en Paraguay y San Martín, por ahí, en la parte cerca de Retiro. Y entonces, después que leímos y todo, pasaron unos días, un tiempo, y escribí sobre esa galería. El poema se llama Galería Moon, y dice así: te recorro despacio, imaginando una suerte de diálogo. Por un lado yo, poeta y caminante, por otro tú, inédita, esperándome. Tus ángulos insólitos, tus desnudas paredes, tus espacios blancos, el misterioso acceso, porque tenía como una bajadita para entrar, no era de la calle plano. El misterioso acceso, la música callada, la magia de tus cuadros. Pensé, ¿cómo serían tus mañanas al despertarte ausente de fantasma? ¿Qué cosas le dirían a tu piano las luces apagadas? Huellas en un vaso, algún mantel doblado, los ecos de una noche de arte y comentarios. Mis pies van dibujando al caminar figuras caprichosas, enigmas convocantes, y en mi íntimo andar por tus pasillos descubro al descubrirte tu belleza latente, tu principio, tu inocultable proyección futura. Así como llegué me voy marchando. Uno de tus duendes me saluda,
Algunos versos surgen dentro mío y para no olvidarlos subo hacia la calle canturreándolos. Esto es del año 95. Fíjese cuánto, es increíble como la rapidez como vivimos, ¿no? 95 son 18 años, así, qué barbaridad. Bueno, vamos a algunos chiquitos así, más bohemios, más de Buenos Aires, quizás un poco más reo, pero lleno de sentimientos siempre. Dice, pausa se llama. En este ir y venir sin detenerme, se acumulan mis tiempos y mis cosas. Una línea invisible, sin pausa ni retorno, dirige mi existencia. Quisiera respirar, fijar los hechos, emborracharme de vívidos momentos y silencios quietos, poder atesorar mis experiencias en mínimos instantes, permitir que mi cuerpo y mis sentidos se ubiquen en el centro, más allá de metas y objetivos, recuperar lo simple y necesario, la mano que se extiende, el prójimo, un camino, un esbozo de luz en tanta noche, un vino compartido. Bueno, vamos tocando cosas así sueltas, pero ¿vieron eso? Cuando jugamos con la poesía, cuando la contamos así, ¿no? Con esa cosa media de juego, como decía, media lúdica, nos da una sensación muy particular. Se van las preocupaciones. Fíjense bien, van a ver que es así. Se va todos estos pensamientos terribles y cosas, ¿no? Todo lo cuantitativo desaparece, toda la cantidad desaparece. No hay cantidad, hay calidad. La vibración es otra. Pasamos a otra frecuencia. Bueno, hoy dejo cosas sembradas. Espero que la próxima vez, de repente por ahí haya alguien que se atreva, como siempre decimos, alguien que pueda. Y voy a terminar con unos cortitos, pero muy cortitos, antes que se me enoje Matías. Y es muy cortito. Dice, uno se llama, y es de, ¿cómo se llama? Es de una poeta amiga, ¿no es cierto? Que de Tucumán, que tiene cosas muy lindas. Y dice, vida. A mi anterior vida de pájaro le debo la fobia de las rejas, esta nostalgia de cielo, la pequeñez de mis gestos, mis saltos, mis caídas en picada y este canto. Cada amanecer insiste en los pájaros, cada primavera insiste en los brotes, en cada niño insiste la vida. Un abrazo y hasta la próxima.